que si nos da tiempo, si no es la otra semana, el día lunes el examen y no es el segundo ciclo quien inicia, pues tendríamos clases el lunes. Caso contrario, si hay examen del segundo ciclo, pues obviamente no podría trabajar con ustedes. Probablemente sería el día miércoles, que creo que también van de esa manera, lunes, miércoles los exámenes. Vamos a ver si nos toca a nosotros el segundo, igual no podría trabajar directamente con ustedes. Entonces, por eso prefiero grabar esa clase y que usted la descargue. Ojo, el valor de cambio. El proceso de la mercancía fue avanzando. Entonces recordemos que veníamos directamente con el proceso del valor de la mercancía, la permutación con el valor de cambio. Las mercancías vienen al mundo de las uso porque van a satisfacer necesidades humanas. Sabemos que son objetos materiales y que muchas de ellas pues traen ya una condición natural, ya nacen directamente con esas características para satisfacer las necesidades humanas. Como hablábamos del detergente, ¿para qué sirve? Para lavar, bueno, esa es su condición natural, satisface esa necesidad concreta. Las mercancías encierran dobles significados, el valor directamente de esos objetos útiles, porque la utilidad genera el valor de uso que satisface esa necesidad. Toda mercancía está materializada, la puedo ver, la puedo tocar. Puedo verificar una relación de una mercancía con otra mercancía porque pueden ser cualitativamente diferentes. Por eso existe una relación de una mercancía con otra, siempre y cuando estas sean diferentes. En las formas del valor vamos a conocer prácticamente cómo se reviste ese carácter de las mercancías. La característica natural que traen todas las mercancías, ejemplo, si son alimentos, si es vestuario, si es tecnología o cualquier otra condición específicamente dentro de esa mercancía. Entonces estamos diciendo que estas mercancías están condicionadas. Al estar condicionadas, estamos estableciendo que cada una de estas mercancías trae su forma natural y su forma del valor. El valor es lo que nosotros ya conocemos, el trabajo humano incorporado, que se va a dar relación entre dos mercancías que constituyen, dice, la misma expresión. Una mercancía por otra mercancía, un par de zapatos y una camisa tienen su forma natural, satisfacen necesidades humanas distintas y su forma de valor, obviamente, es la incorporación del trabajo, de la fuerza de trabajo en esa mercancía. Por eso dice que la relación entre dos mercancías constituye la forma más simple del valor. Una hora es igual a una hora. Esa es la forma más simple del valor. Estoy diciendo que una hora de trabajo se llevó la mercancía A y la mercancía B, una hora de trabajo. Dos mercancías, primero, cualitativamente diferentes, valores de uso distintos, diferentes. Si son valores de uso diferentes, ojo, la forma más simple del valor es determinar la fuerza de trabajo en cada una de ellas incorporada. Esa es la expresión más simple de una mercancía. El valor que tenga cada una de estas. La fuerza de trabajo incorporada. Una hora es igual a una hora. Entonces vamos a ver las formas del valor. Marx dice que existen 4 formas del valor. La primera es la más importante. Si nosotros entendemos la forma simple, la forma concreta o fortuita del valor, que así se conoce, vamos a entender las demás. Porque la primera es la simple, lo más fácil, lo concreto, lo fortuito del valor. Si nosotros entendemos esta, las demás no van a ser complicadas. La forma desarrollada es la segunda forma del valor. Se va incrementándose, va verificándose, esa es la segunda forma del valor. En esa segunda forma del valor, vamos a ir viendo cómo estas mercancías, pues ya no es su forma una a una, sino que va a ir desarrollándose más mercancías, dice, por una mercancía. Ya las vamos a ir estableciendo. En la forma C, la forma del valor, es la forma general del valor. Y esta forma general del valor es única. La cuarta forma del valor ya se convierte en dinero. ¿Cómo pasa a ser dinero? Hasta ese momento creo que
quiero que usted traiga a su mente la forma dinero, la forma monetaria, ¿sí? Entonces, la primera es la forma simple, concreta o fortuita del valor. La segunda, la forma total o desarrollada del valor. La tercera, la forma general del valor. Y la forma cuarta, la del dinero. Hoy vamos a trabajar estas formas del valor y vamos a avanzar. Pero si entendemos la primera, si relacionamos la primera, vamos a entender las cuatro formas. Por eso es importante que me ponga atención en esta primera forma del valor. ¿Vamos bien, por favor? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Sí, líder. Muy bien, entonces estamos viendo la forma simple, concreta o fortuita del valor. Continuemos entonces. Veamos la primera. La primera forma del valor, según Marx, es la forma relativa del valor y la forma equivalencial. Póngame atención. Esta forma relativa y la forma equivalencial, la primera que vamos a ver es la forma simple. Tiene otra forma, la forma relativa del valor, siempre en la forma A, la forma simple. Quiere decir que se subdivide. Forma relativa y forma equivalencial. Luego vamos a ver solo la forma relativa y la forma equivalencial. Y finalmente la forma simple del valor ya vista en general. Si nosotros entendemos esas cuatro formas de la primera, la forma simple, entendimos totalmente la primera y las demás. Cuatro formas del valor. Veamos entonces la primera que explica Marx. Es la forma relativa del valor. Es la forma equivalencial, dice, del valor. Y en ella existen dos mercancías. Así como yo les he colocado, por ejemplo, un par de zapatos, una camisa, las varas de lienzo, la levita, pues es exactamente lo mismo cuando nos dicen que dos mercancías van a ser distintas, la mercancía A y la mercancía B. Juegan dos papeles distintos. Aquí existen 20 varas de lienzo y una levita como hemos venido trabajando. 20 varas de lienzo igual a una levita. 20 varas de lienzo valen exactamente una levita. O una levita vale exactamente lo mismo, 20 varas de lienzo. Aquí me está diciendo que ambas juegan papeles distintos. A y la mercancía B son dos mercancías totalmente distintas. Primero, dice que papeles distintos porque las mercancías cualitativamente son diferentes. Las varas de lienzo no son iguales a la levita, son o tienen características diferentes. Si son mercancías diferentes, vamos bien, porque las estamos viendo cualitativamente diferentes. Y antes de empezar directamente a verificar la forma relativa y equivalencial, dice que deben de jugar papeles diferentes, o sea, deben de tener cualidades diferentes. La tela sirve directamente para una función, para satisfacer una necesidad específica, y la levita sirve para satisfacer otra necesidad específica, pero juegan papeles diferentes. La primera, que es las 20 varas de lienzo, la primera, este valor de la mercancía, se llama relativa. Siempre la que está en la posición 1 es la forma relativa. Y juega el papel activo. Es la más importante, es, digamos, la que se, vamos a decir, la que se mueve, la que tiene el dominio. Entonces, esta primera es la forma relativa del valor y juega el papel activo. Y la segunda dice, juega el papel pasivo. Es la equivalente, se queda inmóvil, se queda quieta, dice forma equivalente, forma equivalencial, tiene el papel pasivo. La forma relativa siempre va a jugar el papel activo y la forma equivalencial siempre juega el papel pasivo. Función totalmente equivalente. Forma relativa primera y forma equivalencial segunda. La primera relativa juega el papel activo y la segunda equivalente juega el papel pasivo. Ya vimos entonces estas dos formas. Cuando hablamos de la forma equivalencial, yo no puedo decir
Un lapicero es igual a un lapicero. Un par de zapatos es igual a un par de zapatos. Una camisa es igual a una camisa. Un celular es igual a un celular. No diría nada. ¿Por qué no pueden ser dos mercancías exactamente iguales? Porque no van a expresar ninguna forma de valor. No tienen ningún valor. Diría que un reloj tiene el valor de 1 hora y el otro reloj de 1 hora. Pero estoy viéndolas cualitativamente iguales. Y la condición es que sean cualitativamente diferentes para que exista una expresión de valor. Ojo con lo que estoy diciendo. Las mercancías deben de ser cualitativamente distintas. Eso ya lo vimos desde los valores de uso, desde el valor de cambio. No se puede realizar ningún valor de cambio si las mercancías son iguales. No expresaría ningún valor. La forma equivalencial le dice no puede expresar ningún valor si las mercancías son iguales. No puede expresar ningún valor. Solo me diría, una levita es igual a una levita. 20 varas de lienzo son iguales a 20 varas de lienzo. Aquí no existe directamente ninguna expresión de valor. Si requiere una mercancía desempeñar una forma relativa y otra la forma equivalencial. La forma relativa siempre va a ser la primera y la forma equivalencial la segunda. La forma relativa juega el papel activo y la forma equivalencial juega el papel pasivo. Siempre hay mercancías totalmente con cualidades cualitativamente diferentes. Por eso se requiere, dice, de una mercancía que desempeñe la forma relativa del valor y otra que represente la forma equivalencial. Aquí no hay ninguna representación de ambas, ni relativa ni equivalencial, porque las mercancías son exactamente iguales. ¿Vamos bien, por favor? ¿Me indican? ¿Sí? Sí, no hay comentarios ahí en los mensajes. Sí, licenciado. Continuemos con la forma equivalencial. Estábamos diciendo que existen pues dos formas, la forma relativa y la forma equivalencial. La relativa expresa el valor, el papel activo, y la equivalencial el papel pasivo. El valor del lienzo no puede expresarse en una misma mercancía, o sea, una igualdad. Un pantalón es igual a un pantalón, ahí no representa ningún valor, ninguna expresión del valor. Igual que puedo decir una levita es igual a una levita. No tiene ningún valor, no representa ninguna expresión de valor. Estamos diciendo que para que exprese un valor necesitamos que sean cualitativamente diferentes, como en el valor de cambio. Es exactamente igual. La mercancía A, forma relativa, y la mercancía B, forma equivalente, para expresar valor. Si no, no tendría ninguna expresión de valor. Por eso aparece el signo igual aquí como negativo. No, no representa ningún valor. La forma relativa del valor y la forma equivalencial requieren que se desempeñen por mercancías diferentes. Entonces, una levita es igual a 20 varas de lienzo. La forma relativa, la levita, juega el papel activo y la forma equivalente juega el papel pasivo. Pero pueden ser, dice, una forma implícita. Yo puedo decir 20 varas de lienzo es igual a una levita. Es exactamente igual que decir una levita es igual a 20 varas de lienzo o 20 varas de lienzo es igual a una levita. En el primer caso, ¿cuál sería la forma relativa? Es la levita, juega el papel activo. ¿Y la forma equivalente? Las 20 varas de lienzo. Pero en el segundo ejemplo, la primera ocupa el valor de la forma relativa, o sea, las 20 varas de lienzo.
Entonces las 20 varas de lienzo juega el papel activo. Y como la levita en el primer caso está también en la forma relativa, juega el papel activo. Mire, papel activo es la primera, papel activo es la primera, la forma relativa es la primera. Inversamente proporcional, es una forma inversa implícita. Las varas de lienzo juegan el papel pasivo, forma equivalente. Encuentra en la forma equivalente, también juega el papel pasivo. Pero estas se pueden cambiar, se pueden modificar. Y la primera pasa a ser relativa y la segunda pasa a ser equivalente, como el caso número 2. Depende de la posición de la mercancía. Así va a ser la forma relativa o la forma opuesta a ser equivalente. Eso solo depende de la posición. La forma equivalencial de una mercancía es la posibilidad de poderse cambiar directamente por otra mercancía. Esta es la equivalente y se puede cambiar por la levita. La levita es la forma equivalente y se puede cambiar directamente por la forma relativa. ¿Cuál es? Las 20 varas de lienzo. La forma equivalencial de una mercancía es la posibilidad de cambiarse directamente por otra. Esta se queda estática. Esa no se mueve, es la pasiva. No se va a mover. Quienes van a representar este valor es la activa. Cualquier otra mercancía. Puede ser un par de zapatos. Dice, el par de zapatos me presento directamente al equivalente y valemos lo mismo. Ah, bueno, aquí está la levita como forma equivalente. Cualquier otra mercancía en la posición relativa se va directamente a presentar con la levita. Me está diciendo que se pueden cambiar siempre y cuando existan dos mercancías cualitativamente distintas y con valores de posición. Un valor relativo, que es el activo, y la equivalente, el valor pasivo. La forma equivalente es la posibilidad de cambiarse directamente por otra mercancía. Estas se mantienen pasivas, no se mueven. Las que van a tener movimiento, las que van a cambiar y va a decir, miren, la levita es igual, es el mismo valor que las 20 varas de lienzo, sí es igual. Entonces sí podemos permutar, sí se puede cambiar. Pero si no son iguales, no lo va a hacer. Entonces va a pasar otra mercancía a la forma relativa para que exprese su valor con la forma equivalente. De esa manera funciona el inicio de esas formas de valor. La forma equivalencial de la mercancía es la posibilidad de cambiarse directamente por otra mercancía. La forma relativa, el contenido de esa forma de valor, solo me está diciendo que el valor de una mercancía actúa como equivalente de la otra. La forma relativa es el papel activo. Esta es la que se va a mover. El papel pasivo no, esa permanece estática, es la equivalente. Actúa como equivalente, no se mueve. La primera es la forma relativa y esta sí juega un papel activo. Puede cambiar por otra mercancía, pero la forma equivalente no. La primera, dice, es el espejo del valor de la segunda. Yo estoy diciendo que 20 varas de lienzo son exactamente a una levita. Estoy viendo un espejo. Quite, abstraiga los valores de uso. ¿Qué le quedó? La fuerza de trabajo incorporada, el valor, la encarnación material del trabajo humano. Entonces estoy diciendo que una hora es igual a una hora. Estoy diciendo directamente que una hora es igual a una hora. La primera es el espejo de la segunda. La primera es el espejo de la segunda. La forma relativa es el espejo de la forma equivalente. La forma relativa es el espejo de la forma equivalente. Aunque estas sean inversamente proporcionales, las puedo cambiar de lugar, pero son exactamente iguales. ¿Estamos entendiendo? Por favor, me indican. Link, con la forma relativa, disculpe, ahí tengo dudas. Ahí sí no le capté muy bien la diferencia entre la relativa y la equivalente. Es que la forma relativa es lo mismo que la forma equivalente. La forma relativa, ejemplo, tiene una hora de trabajo. Y la forma equivalente tiene una hora de trabajo. Son exactamente iguales por el valor. Pero primero las veo como valores de uso distintos. La forma relativa tiene un valor de uso diferente y la forma equivalencial tiene un valor de uso diferente.
Aquí yo ya traigo el valor de uso, el valor para generar el valor de cambio, lo que nosotros ya aprendimos. Entonces, las varas de lienzo satisfacen una necesidad, muy diferente a la levita que satisface una necesidad, también diferente. Ambas mercancías son diferentes. La forma relativa es solo la posición. La posición de la primera siempre se va a llamar forma relativa y juega el papel activo. La levita juega el papel activo y es la forma relativa. La segunda juega el papel pasivo y es la equivalencial. La segunda juega el papel pasivo y es la equivalencial, pero ambas son iguales. Si yo traslado la levita a la forma relativa, es igual directamente que la equivalencial. La forma relativa es exactamente igual que la equivalencial. Solo las cambié de lugar, pero son exactamente iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen el mismo valor. Lo único que le está diciendo es que la primera es el espejo de la segunda. ¿Y por qué la primera es el espejo de la segunda? Porque tienen el mismo valor. 1 hora es igual a 1 hora. Una levita es igual a 20 varas de lienzo. Una levita es igual a 20 varas de lienzo. 20 varas de lienzo es exactamente igual a una levita. Lo que estoy diciendo es que ahí se encarna el trabajo humano. Entonces, abstraiga, dice, quite las cualidades de la mercancía, elimine el valor de uso. Hoy lo estoy eliminando. ¿Qué me queda? Solo queda el trabajo humano incorporado. Minor, ¿lo escucho? ¿Lo escucho, Minor? Perdone, licenciada, ¿por qué dijo que una era estática? Porque la equivalente juega el papel pasivo. O sea, no tiene movimiento porque la activa es la forma relativa. Entonces puede pasar cualquier otra mercancía en la activa, pero la pasiva queda exactamente igual. La levita va a permanecer, ese es equivalente. Pero aquí pude haber colocado un par de zapatos en la relativa. ¿Un par de zapatos es igual a una levita? Sí, son iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. Cambia la forma relativa. Puedo eliminar directamente esta levita. Puedo eliminar la levita y puedo decir 2 pantalones es igual. 2 pantalones son iguales a una levita. Sería exactamente lo mismo. Lo único que estoy modificando directamente es el valor de uso de las mercancías. Siempre y cuando éstas tengan el mismo valor. Aquí pude haber colocado directamente una chaqueta, una playera, y puedo decir, la playera es exactamente igual a 20 varas de lienzo. ¿Por qué? Porque valen lo mismo. La que no cambió es la equivalente, la que juega el papel pasivo. ¿Me explico? Ok, gracias, licenciado. ¿Sí? ¿Está claro? La forma equivalencial, miren, las 20 varas de lienzo y la levita, estas dos, dice, tienen la posibilidad de cambiarse por cualquier otra mercancía, pero estas no se van a mover. Las que se mueven son estas, las que van a cambiar directamente son estas. Aquí puede ser un par de zapatos, aquí puede ser una camisa, aquí puede ser un reloj, aquí puede ser cualquier otra mercancía que tenga cualidades diferentes. ¿Alguien más, por favor? Tengo aquí un micrófono activo. Diga. Pamela Ayala, si le puedo dar otro ejemplo. Vamos nuevamente. El par de zapatos, si yo coloco un par de zapatos, directamente la levita, estoy diciendo que un par de zapatos es igual a 20 varas de lienzo. Son iguales. ¿Por qué? Porque cualitativamente yo las veo iguales, señores. Vimos el valor de uso y el valor de uso determina cuáles son directamente las características naturales de esa mercancía. Cuando vemos 2 mercancías diferentes, estamos diciendo que tienen valores de uso distinto. La forma relativa y la forma equivalente tienen que tener valores de uso diferentes. Si estas tienen valores de uso diferentes, entonces puedo decir que esta es la forma relativa y la segunda la forma equivalencial. La forma relativa es la activa y la forma equivalente es la pasiva. Esta tiene la posibilidad de cambiarse con cualquier otra mercancía. Le está diciendo que la más importante directamente es esta pasiva. Esta se queda quieta.
¿Quién se enfrenta a mí? Dice esa mercancía. ¿Quién tiene el mismo valor? Entonces dice la levita, yo. 1 hora es igual a 1 hora. Sí, son iguales. Puede venir un par de zapatos y dice, yo me enfrento al equivalente. Un par de zapatos es igual a un par de zapatos, ¿sí? Si tienen el mismo valor, el mismo tiempo de trabajo humano incorporado, puede directamente permutarse, puede cambiarse. Eso es lo que le está diciendo. No sé si me explico ahora. ¿Quién hacía la pregunta? Pamela, no sé si nos puede escribir ahí. ¿Pamela? Sí, dice Eli. Gracias. Muy bien. Solo estamos cambiando de lugar. La forma relativa y la forma equivalente. La primera va a ser siempre la forma relativa y la segunda la forma equivalencial. Si yo las cambio, la primera es la forma relativa y la segunda la forma equivalencial. Es la relación del valor de una mercancía que actúa directamente con la equivalente de otra. Esta es la equivalente y dice 1 hora es igual a la relativa, 1 hora. Pero si no son iguales, dice, no me puedo enfrentar a esta equivalente, busca otra. Viene otra mercancía y dice, soy un par de zapatos, 1 hora, ¿representa 1 hora de la levita? Sí. Entonces, sí existe una relación del valor. La primera, dice, es el espejo de la segunda. Es como que hubieran dos exactamente iguales, pero no en cualidades, no en valores de uso, sino en trabajo humano. 2 horas son igual a 2 horas, 5 horas es igual a 5 horas, 150 horas es igual a 150 horas. Eso me está diciendo. La primera es el espejo de la segunda. ¿Por qué? Por el valor, por la materialización del trabajo humano. 3 horas es igual a 3 horas, sí, son iguales. La forma relativa y la forma equivalente son iguales, pero cualitativamente las mercancías tienen valores de uso diferentes para que puedan realizar la forma relativa y la forma equivalencial o ese valor de cambio deben de ser totalmente diferentes cualitativamente. Como valor, como trabajo humano, deben de ser iguales. Eso es lo que quiero dar a entender. ¿Está más claro ahora? Sí. ¿Sí? Muy bien. La forma equivalente solo es la posibilidad de cambiarse directamente por otra mercancía. La forma equivalente, ¿cuál es? ¿Los zapatos o los pantalones? ¿Cuál es la forma equivalente? Díganme ustedes. Los zapatos, Lick. La forma Los equivalente. Los pantalones. La primera posición, siempre, ¿qué va a representar? ¿La forma relativa o la forma equivalente? Relativa, licenciada. Muy Relativa. bien. Toda mercancía que esté en primera posición es la forma relativa. ¿Y la segunda? Equivalente. Equivalente. Entonces, los pantalones, como tiene la segunda posición, es equivalente, siempre. Ojo, siempre la segunda es la equivalente. Y la primera es la relativa. Aunque cambiemos. Si yo cambio los pantalones a la primera posición, ¿qué estoy diciendo? Que la forma relativa es la primera, los pantalones, si la cambio de posición. Y si paso los zapatos a la equivalente, ya no es la forma relativa, es equivalente. Depende de la posición. La que esté en la primera posición siempre va a ser la relativa. Y en este caso, la función relativa la cumplen los zapatos. Y la forma equivalente, los pantalones. Solo la posibilidad de cambiarse una mercancía por otra, dice. Una clase de mercancía sirve equivalente a la otra. Esta es la equivalente. Pero hay otra mercancía que es la relativa y dice, yo soy igual porque tengo el mismo valor. Si yo las veo como valores de uso, son diferentes. Pero si yo las veo como valor, como trabajo humano incorporado, son iguales. 2 horas del par de zapatos que se llevó el obrero trabajando son igual a 2 horas que se llevó el obrero por esos 2 pantalones. 2 horas son igual a 2 horas, sí. Aunque una sea la relativa y la otra equivalente. Lo primero que tengo que ver es que tengan valores de uso diferentes. Es como realizar el valor de cambio. Lo único que la primera es la forma relativa y la segunda la forma equivalente. La que no se va a mover, la que no va a cambiar, es la forma equivalente. Se va a quedar quieta.
Dice, ¿quién se enfrenta a mí? Todo aquel que tenga 2 horas, que tenga 4 horas. Depende de la magnitud del valor. 2, 3, 5, 10, 12 horas. Responde al tiempo de trabajo necesario para producir. El genio de Aristóteles descubre esa expresión del valor de las mercancías y dice, hay una igualdad en esas mercancías. Y Aristóteles dice, esa igualdad se llama valor. ¿Y qué es el valor? Lo que hemos venido trabajando, la fuerza de trabajo humana. ¿Esa fuerza de trabajo cuál es? La que se incorporó en las mercancías. ¿Cuánto tiempo se llevó el obrero en realizar esa mercancía? 2 horas en ese par de zapatos, 2 horas en esos 2 pantalones. Ese es el valor de las mercancías y las hace exactamente iguales, aunque cualitativamente sean diferentes. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Perdone. Diga. Bueno, no me queda muy claro lo de la posición de la forma relativa y la equivalente. Si las dos pueden ser o son lo mismo, la equivalente, o sea, ¿por qué la primera tiene que ser la relativa y no la equivalente? Porque depende de la posición. La primera siempre va a ser la relativa. Cualquier mercancía que tenga la primera posición va a ser la relativa. Y la segunda es la equivalente. Siempre. Cuando modificamos nosotros las mercancías, las modificamos de posición, pero siempre hay una que debe ser la relativa y la segunda que debe ser equivalente. No puedo tener 2 relativas, tampoco 2 equivalentes. Una es la relativa, la que juega el papel activo, y la segunda, el papel pasivo equivalente. Usted cambia las mercancías de posición, pero el valor sigue siendo el mismo. Cuando usted las cambia de posición, esas cualidades de la mercancía, le está diciendo que una es la equivalente y otra es la relativa. Cuando las compara son exactamente iguales. Por eso es muy importante entender el valor de uso. El valor de uso satisface una necesidad concreta, pero cuando son mercancías distintas, por eso una debe ser la relativa y otra debe ser la equivalente, para que pueda permutarse, para que pueda cambiarse. ¿Y cómo lo va a hacer? Siempre con el valor, la expresión del valor. La primera, dice, es el espejo de la segunda, porque tienen el mismo valor de trabajo humano incorporado. 2 horas es igual a 2 horas, 3 horas es igual a 3 horas. La forma relativa tiene 3 horas y la forma equivalente tiene 3 horas. La forma equivalente dice, tengo 5 horas, ¿quién se enfrenta a mí? Llega una mercancía de 2 horas, ¿puede ser directamente el espejo de la segunda? No. Entonces, la forma relativa sale, tiene que buscar otra mercancía. La equivalente permanece con 5 horas. Viene otra mercancía y dice, yo tengo 5 horas. 5 horas es igual a la equivalente de 5 horas. Sí, son iguales. Entonces ahí sí existe el valor, la expresión de valor. El espejo de la primera es directamente de la segunda. ¿Lo aclaro ahora? Sí, gracias, licenciada. ¿Seguro o lo dejo peor? Sí, está más claro, licenciada, gracias. El valor de uso se convierte en la manifestación de su contrario, el valor. Toda mercancía que dijimos tiene valor de uso y tiene valor. ¿Lo recuerdan? Valor de uso satisface una necesidad. Ese celular es un valor de uso, satisface una necesidad para comunicarse. Pero también tiene incluido, dice, el valor. ¿Y cuál es el valor? El trabajo humano incorporado. Ojo, anote lo que le estoy diciendo. El valor de uso se convierte en una forma de manifestación de su contrario. ¿Cuál es el contrario del valor de uso? El valor, lo que yo veo y lo que yo no veo, lo concreto y lo abstracto. Valor de uso y el valor es su contrario. Hay características en esa forma equivalencial. El trabajo concreto, veo el par de zapatos, puedo tallármelos, puedo alzar, puedo caminar. Pero esta también es una antítesis, una manifestación de un contrario, el trabajo abstracto. Yo no puedo ver cuánto trabajo incorporado, cuánto se desgastó el obrero en realizar una camisa, un pantalón. No lo puedo ver. Es su contrario, dice. Trabajo concreto y trabajo abstracto. ¿Dónde están? Dentro de la mercancía. Lo que puedo ver y lo que no puedo ver.
Dice, ¿existe el trabajo privado? Sí, cuando se está trabajando, cuando los medios de producción son directamente del obrero o del dueño de esos medios de producción, pero este no ha salido a la venta, ahí está. Se vuelve trabajo social, dice, cuando este ya se coloca a la venta, cuando está en una vitrina. Pasa de trabajo privado al trabajo social. Estas son características de la forma equivalencial. El valor de uso, el valor. El trabajo concreto, trabajo abstracto. Trabajo privado, el trabajo social. Revisten esas formas. Son antítesis, son manifestaciones de su contrario. Lo que veo, lo que no puedo ver. Trabajo concreto, trabajo abstracto. Trabajo privado, trabajo social. Son características de esta forma equivalencial. Por eso cuando la vemos en su conjunto como mercancía, es independiente del valor de cambio. ¿A qué se refiere? Es la forma más simple del valor. Entender que la primera siempre va a ocupar la primera posición, la forma relativa. Siempre, cualquier mercancía. Ojo con lo que le estoy diciendo. El par de zapatos, como era la primera, es la forma relativa. Pero si hubiera existido un reloj en la primera posición, esa hubiera sido la forma relativa. El papel activo. Y la segunda, un par de zapatos, es el papel pasivo, es el equivalente. Cualquier mercancía que esté en la segunda posición va a ser siempre la equivalente, cualquier mercancía. Estoy hablando de posiciones 1 y 2. La primera posición siempre va a ser la relativa y la segunda va a ser la equivalente, independientemente de la mercancía que estemos colocando. La forma más simple del valor de una mercancía, dice, es por tanto la forma simple que se manifiesta, la antítesis del valor de uso y el valor que éste encierra. El valor de uso, las dos mercancías lo tienen. El valor, las dos mercancías lo tienen. Para entender la forma relativa, la forma simple del valor, primero tengo que ver que las mercancías tengan cualidades diferentes, que puedan satisfacer necesidades diferentes. Si no, no puede existir una relativa y una equivalente. Posterior, la primera mercancía va a ser siempre la forma relativa y la segunda la forma equivalente. La primera juega el papel activo y la segunda el papel pasivo. En papel pasivo, así como dice la palabra, se queda inmóvil, quieta. No me voy a mover. ¿Quién se enfrenta a mí? Dice el equivalente. Cualquier otra mercancía, porque la activa es la que se va a mover, la relativa. Si el par de zapatos no llega al valor del equivalente, busca otra mercancía. Así inició esa forma de trueque, de intercambio, con la forma simple del valor. ¿Cuántas horas de trabajo te llevo? 2 horas. ¿Y a ti? 5 horas. No, no puedo venderte no puedo permutar, no puedo realizar el trueque. Tienen que ser 2 horas. ¿Vamos entendiendo esto? ¿La forma simple del valor? ¿Sí? ¿Qué pedo? Mira. ¿Vamos entendiendo, por favor, jóvenes? La gata te hizo. Sí, Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el valor relativo sería, por poner un ejemplo, digamos que es mía, yo la hice, yo soy dueño del par de zapatos, pero los quiero intercambiar por algo del mismo valor y que tenga pues un valor de uso distinto, es decir, que satisfaga otra necesidad a la que va a satisfacer mi par de zapatos. Correcto. Ejemplo, usted quiere una camisa. Usted tiene un par de zapatos, ese es su valor de uso, pero la camisa tiene otro valor de uso, ¿sí? Son totalmente diferentes sus valores de uso, satisfacen necesidades diferentes, pero como tienen el mismo valor, entonces sí van a generar el valor. ¿A qué me refiero? Directamente, que una está con la forma relativa y la otra equivalente. ¿Tienen el mismo valor? Sí. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tiempo de trabajo incorporado. 40 minutos es igual a 40 minutos. ¿Son iguales? Sí. Entonces, una es espejo de la segunda, la forma relativa de la forma equivalente. Tienen el mismo valor. Esa es la forma más simple. Fortuita del valor. Muy bien, es correcto. ¿Alguien más? Lick, buenas tardes, yo tengo una pregunta. Diga.
Entonces, el valor simple, bueno, digamos, la forma simple del valor es, digamos, la comparativa que tienen dos mercancías que se pueden permutar. Siempre y cuando tengan el mismo valor y sean de valores de uso diferentes. Ok, gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí estamos entendiendo? Veníamos con el valor de uso, dos mercancías diferentes. ¿Lo recuerdan? Mercancía relativa, valor de uso diferente. Mercancía B, valor de uso diferente. Un par de zapatos y una camisa tienen valores de uso diferentes. La camisa yo no me la puedo colocar en los pies porque no es para los pies. Su valor de uso es diferente. Entonces tengo dos mercancías de valores de uso distintos. Si yo coloco primero la camisa, juega el papel relativo. Y la segunda, si coloco el par de zapatos, juega el papel equivalente. Si tienen el mismo valor, las enfrento. ¿2 horas son igual a 2 horas? Sí, son iguales. Muy bien. Entonces la equivalente me está diciendo yo valgo 2 horas. ¿Cuánto vale la relativa? Y le dice 2 horas. Somos iguales, tenemos el mismo valor. Esa es la forma simple. Fortuita del valor. ¿Puedo cambiarlas de posición? Sí. Si yo tenía el par de zapatos en la forma relativa, la puedo cambiar a la forma equivalente. Y la otra la paso a la forma relativa. Y siguen siendo exactamente iguales porque estoy viéndolas en la forma de valor, de trabajo humano, no como cualidades, no como valores de uso. Por tanto, en la forma más simple, manifiesta directamente el valor de uso y el valor encerrada directamente en esa mercancía. Eso es lo que le está diciendo. ¿Va mejor? ¿Vamos entendiendo? Sí, licenciada. Licenciada, Sí, gracias. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Muy bien. Si entendimos esta, van a ser mucho más fáciles las otras. Veámosla desde su conjunto, la forma más simple. Dice, sabemos que cada mercancía tiene un trabajo invertido. Un par de zapatos tiene trabajo invertido, una camisa tiene trabajo invertido. Está materializada. Un par de zapatos lo puedo ver, lo puedo tocar. Esa es materialización. Tiene su valor. ¿Cuánto tiempo se llevó para realizarlo? Cualquier mercancía tiene su valor, producto del trabajo humano que se quedó en esa mercancía. Entonces puedo decir, una mercancía A, que es zapatos, solo puede expresar ese valor en otra mercancía, pues de otro género, de otro valor de uso. Ejemplo, la mercancía B, dice, que puede ser una levita, que puede ser el hierro, que puede ser el trigo, cualquiera de estas, una a una. Un par de zapatos, una levita. ¿Son iguales? Sí, por el valor. ¿Tienen valor de uso diferente? Sí. La primera es la relativa, que son los zapatos, y la segunda la levita, que es la equivalencial. Siguen siendo iguales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. ¿Los valores de uso son diferentes? Sí, pero estoy viendo el valor. Primero valores de uso distintos y luego el valor. ¿Son iguales? Representa la forma simple del valor. Una mercancía por otra mercancía. Son iguales. Muy bien. Esa es la primera forma del valor. La segunda forma del valor es la forma desarrollada. Y dice que esas mercancías se fueron incrementando. Ya no era una mercancía expresada por otra mercancía. Ya empezó el mundo de las mercancías, una cantidad de mercancías. Ya no era la mercancía uno por otra mercancía. No, podía ser cualquier otra mercancía. Dice una mercancía con una innumerable cantidad de mercancías. Volvemos a la misma forma. ¿Qué me está diciendo? Empieza a surgir más y más productores de mercancía. Se incrementó directamente la producción. Hubo excedente en la forma total o desarrollada. Se incrementaron más y más mercancías porque había más productores. Se producía entonces ya para el consumo, porque la primera directamente está representada una mercancía por otra mercancía. Pero aquí ya no solo es para el consumo, sino para la venta.
La primera, la forma simple, era 1 a 1, era más consumo. ¿Quiero arroz? Sí, entonces yo doy una camisa, pero era para consumo. Ahora no, ahora hay más mercancías, eso quiere decir que empieza la venta, empieza el excedente, empieza la diversidad de mercancías que pueden cambiarse. Surge el incremento de la producción y a eso le llamamos desarrollo. Una mercancía puede directamente ser equivalente a cualquier otra mercancía. Estamos expresando que una mercancía es la relativa, y en este caso coloqué una joya. Esa es la relativa. La que ocupa la primera posición siempre va a ser la relativa. Y muchas mercancías pueden ser las equivalentes. Muchas mercancías las equivalentes. Ah, el anillo tiene 3 horas. No, entonces busquemos otra. ¿Qué otro equivalente hay? Una camisa. ¿La camisa tiene 2 horas? Sí, entonces sí puede ser realmente una forma de valor con la relativa. Sí, porque esta joya llevó 2 horas. 2 horas es igual a 2 horas. Ahora en las equivalentes va a buscar su valor. Aquí tengo mercancías que pueden tener 2, 3, 4, 5 horas. Aquí en la equivalente. Pero la relativa dice que solo tiene 2 horas. Entonces puede buscar en este mundo de mercancías su valor. Tiene que buscar el valor de 2 horas o el valor de 3 horas. Con un mundo de mercancías, ya no una a una. La forma relativa directamente juega el papel activo y la pasiva forma la equivalencial. ¿Puedo cambiarlas? Sí. ¿Puedo modificarlas? La relación de la forma relativa, en este caso, 20 varas de lienzo. Y aquí está una gran cantidad de mercancías. Una levita es igual a 20 varas de lienzo. 20 varas de lienzo es igual a 10 libras de té. 20 varas de lienzo es igual a 40 libras de café. 20 varas de lienzo es igual a 2 onzas de oro. 20 varas de lienzo es igual a media tonelada de hierro. Aquí existe el mismo valor que en las 20 varas de lienzo. Aunque veamos las mercancías como valores de uso distintos. 20 varas de lienzo no es igual a una levita por la cantidad, diría usted. Porque la está viendo como cualidades, como valores de uso. Quítele el valor de uso. ¿Qué le queda? 4 horas es igual a 4 horas de la levita. 4 horas es igual a las 10 libras de té. 4 horas es igual a 4 horas de 40 libras de café. 4 horas es igual a las 2 onzas de oro. 4 horas de estas 20 varas de lienzo es igual a media tonelada. Quiere decir que cualquiera de estas mercancías puede ser directamente el valor de la relativa. Como se ve la forma que pone ahora el lienzo en una relación determinada con cualquier clase de mercancía, con el mundo de las mercancías en general. Aquí solo se cristalizó el trabajo. 4 horas es igual a 4 horas en cualquiera de estas mercancías, solo que ahora no es una a una, sino que es un mundo de mercancías, porque empezó a desarrollarse. Lo que usted tiene que saber que en esta segunda forma del valor empieza a haber excedente, empieza a haber la venta. La forma simple era una a una, era para el consumo. Te doy esto, me das esto, en la forma simple. Pero ahora resulta que hubo excedente, que se puede vender. Entonces, existen más formas de obtener directamente una mercancía, no una a una, sino un mundo de mercancías. Lo primero que tengo que ver es que la cristalización del trabajo humano sea exactamente la misma. Si es la misma, entonces puedo realizar el valor. El carácter casual de la relación entre dos poseedores individuales desapareció. Porque ya no es la relación de una mercancía por el poseedor de otra mercancía. Aquí es el poseedor de una mercancía por una cantidad inmensa de poseedores de mercancías, o sea, de vendedores. Ya no es una a una, es una a un mundo de poseedores de mercancías. Siempre la primera, la forma relativa, y la segunda, la forma equivalencial. En esta forma desarrollada directamente, estamos diciendo
que podemos cambiar. La forma equivalencial, hoy la cambié y la dejo solo como las varas de lienzo. Este es el equivalente. Esto es lo único que tengo directamente para vender, dice el poseedor de esa mercancía. Solo varas de lienzo. Solo varas de lienzo. Entonces la forma relativa cambia, puede ser un arsenal, una cantidad directamente de mercancías, solo las cambio de posición. Pero esta forma relativa directamente tiene que buscar el valor en este equivalente. La equivalente se mantuvo estática. 5 horas, bueno, busque acá el valor de una de estas mercancías que tenga su mismo valor, que se manifieste en el trabajo humano, que es lo que nos interesa. 5 horas es igual a 5 horas. ¿Valores de uso distintos? Sí, el café no es igual que las varas de lienzo, el oro no es igual que las varas de lienzo, la levita no es igual que las varas de lienzo, ni el hierro. Busque la manifestación del trabajo humano. 5 horas es igual a 5 horas, si son iguales, tienen el mismo valor. Entonces, sí puede haber una expresión de valor. Caso contrario, no. La expresión de lienzo ahora juega el papel equivalente. Su materialización, su trabajo concreto, lo que contiene 5 horas. ¿Quién se enfrenta a estas 20 varas de lienzo con 5 horas? Cualquiera de ellas. Porque es un mundo de mercancías. Estamos en la segunda forma del valor, la que se fue desarrollando, la que fue incrementando por el excedente, porque hubo más producción, entonces genera la venta. La forma simple no. Era una a una, porque era para el consumo. La segunda no. Se convirtió en excedente y con ello llega a el proceso de la venta. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo la forma desarrollada de la mercancía? Mire, y para, permítame. Y por ejemplo, para el pago de un servicio o el cobro de un servicio, ¿cómo siempre se utilizaría esa equivalencia? En este momento no, porque cuando inicia las formas de valor, directamente solo la vemos como mercancías, no como servicios. Cuando entre la última, yo le digo, podemos implemento, son solo mercancías, porque así se fue dando la etapa de mercancías hasta lo que hoy conocemos, que yo quiero una mercancía, ¿qué tengo que dar? A cambio, el día de hoy, dinero. Quiero un servicio, esa es una mercancía, no la puedo ver, no la puedo tocar, pero es un servicio. ¿Qué tengo que dar por ese servicio? Dinero. Pero esa es la forma más desarrollada. Nosotros vamos solo por la segunda forma del dinero, la segunda forma, perdón, de la mercancía. No sé si me explico. Sí, ahora sí ya. Muy bien, Donis. Lick, yo tengo una pregunta. Entonces, en esta forma desarrollada del valor, en la posición relativa, ya no serían una mercancía, sino varias. Y el equivalente solamente sería una. Sería algo, digamos, general, o puede también ser a la inversa, donde el valor relativo sea uno y la equivalencia sean varias también. Es correcto. Por eso les dije, la forma simple viene directamente también a la desarrollada, porque si se dan cuenta en la anterior diapositiva, ¿qué fue lo que coloqué? Mire, una es la relativa y muchas son las equivalentes. Las varas de lienzo eran la relativa y las equivalentes eran muchísimas. Vámonos a la otra forma, es exactamente lo mismo, mire. Muchas son las relativas, la levita, el té, el café, el oro y el hierro son las relativas y juegan el papel activo. Y las varas de lienzo el papel pasivo. La equivalente puede cambiarse de forma inversamente proporcional, siempre y cuando una sea la equivalente o muchas pueden ser las equivalentes y una tiene que ser la relativa. ¿Qué nos interesa? Solo el trabajo humano. Solo el trabajo humano, o sea, el valor incorporado en esa mercancía. Muy bien, es correcto. ¿Se puede dar la situación entonces donde hayan varias mercancías relativas y al mismo tiempo varias mercancías equivalentes, o no? No. Si hay muchas relativas, solo una puede ser equivalente.
inversamente proporcional, una relativa y muchas equivalentes. No pueden ser muchas equivalentes, muchas relativas. No puede ser. Por lo menos en esta segunda forma, no puede ser. Ok, muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hay defectos de esta forma desarrollada y quiero comentarles. Por ejemplo, los defectos que se dieron en esta forma desarrollada fue que se repetían, así como me dice usted, mire, la forma relativa directamente puede ser una o pueden ser muchas. Bueno, resulta que existe un defecto. Puede ser que la relativa solo sea una mercancía. ¿Sí? 20 libras de carne, 20 libras de carne, 20 libras de carne, siempre va a ser la misma relativa. Y la equivalente son muchas, lo que usted me preguntaba. ¿Será que pueden ser muchas relativas y muchas equivalentes? Les dije, no. ¿Por qué? Porque ese es el defecto directamente de esta forma total o desarrollada, que solo una puede ser la relativa o una puede ser la equivalente. Una relativa, muchas equivalentes. Muchas equivalentes, una relativa. Una relativa, como en este caso, 20 libras de carne, 20 libras de carne, siempre va a ser la relativa. Y la equivalente, 2 pantalones, una levita, 10 libras de té, etc. Pero esa posición la puedo cambiar. Y en la forma equivalente, yo puedo decir 20 libras de carne, 20 libras de carne, 20 libras de carne, y su valor, 2 pantalones, una levita, 10 libras de té, café, etc. Pero siempre va a ser la misma. No van a ser más. 20 varas de carne, 20 libras de carne, 20 libras de carne, 20 varas de lienzo, 20 libras de té, etc. No, va a ser exactamente la misma. Entonces dice que la forma relativa del valor de la mercancía en esta forma total o desarrollada es como que no se acabara, es como que fuera incompleta. Como que no hubieran más clases de mercancías y nuevas expresiones de valor porque se quedó solo con una. Era la pregunta de su compañero. ¿Será que pueden existir relativas y equivalentes? No. En esta forma total o desarrollada, no. Por eso dice, es totalmente una forma en la cual expresa el proceso del defecto, porque nunca se acaba. Sea la relativa, la posición 1 o la equivalente, la pasiva siempre va a ser la misma mercancía. En la relativa, 20 varas de carne. En la equivalente, 20 varas de carne, 20 libras de carne. No se acaba nunca. No puede convertirse directamente en otra ecuación, dice. Siempre va a ser exactamente la misma. Ese es el defecto directamente de esta forma total o desarrollada. Siempre va a existir una relativa, muchas equivalentes o inversamente. Una la equivalente y muchas las relativas. Pero ese es el defecto, que no se acaba nunca, que siempre la comparación del valor va a enfrentarse con una sola mercancía, de un mundo de mercancías. Pero no todas pueden ser relativas y no todas pueden ser equivalentes. Una debe ser la relativa, muchas las equivalentes. O, al contrario, inversamente. Ese es uno de los grandes defectos de esta forma total o desarrollada. Las expresiones de valores, dice, dispares de cualquier otra mercancía son diferentes. ¿Entendimos eso? Por favor. ¿Sí? Clic solo, entonces digamos que el defecto es que es cerrada, ¿verdad? Porque solo hay dos opciones, dos posibilidades. Solo una posibilidad de la relativa o del equivalente. Solo va a ser una mercancía. Si es la relativa, solo una mercancía y muchas las equivalentes. O, caso contrario, va a ser muchas relativas y una equivalente. Sí, pues una opción de dos, ¿verdad? Una opción. En la relativa va a ser una y en la equivalente va a ser una. Sí, la estoy viendo en dos ejemplos diferentes. Un par de zapatos y una cantidad de mercancías diferentes. El par de zapatos es la relativa y todas las demás son las equivalentes. O puedo cambiar. En la relativa van a ser muchas mercancías, pero sigue siendo la misma mercancía, uno en la equivalente. No se va a acabar nunca. Va a seguir siendo dispar.
va a seguir siendo siempre muchas a una para expresar su valor. ¿Me explico? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, esa sería la segunda forma. Entonces, sí existe un proceso ahí incompleto, ¿sí? En la tercera forma del valor general, dice Marx, existen mercancías que eran aceptadas a nivel regional o local. Ejemplo, hay mercancías destacadas, aceptadas. En toda esta área de América se decía que el cacao era como una forma de valor monetario porque podía obtener otras mercancías, pero nunca fue monetaria. Siempre existió como una forma de valor. Doy cacao y recibo cualquier otra mercancía, porque el valor del cacao representaba la forma general. Era la mercancía más destacada, ¿sí? El cacao, por ejemplo, en América. ¿Quiero una cabeza de ganado? Sí, doy cacao. ¿Quiero sal? Doy cacao. ¿Quiero plumas? Doy cacao. ¿Quiero pieles? Doy cacao. La forma general del valor era sobre una mercancía destacada. Esto dependía directamente del lugar, de la riqueza universal, donde era aceptada esa forma, porque era regional. En América fue directamente el cacao. Tal vez en la primaria nos dijeron, mire, el cacao representaba la moneda. Pues no era la moneda, era el valor, el trabajo humano incorporado. Tengo cacao, puedo adquirir cualquier otra mercancía, siempre y cuando tenga cacao. Esa era la forma general del valor, la mercancía más destacada según el lugar. Esta forma general en algunos pueblos, como los griegos, los romanos, los árabes, tenían su equivalente. En antigua Rusia, en Escandinavia, por ejemplo, eran las pieles. Esa era su forma general del valor. Tengo que obtener cualquier otra mercancía, porque la mercancía destacada, la que tenía más valor representado, era la forma general de las pieles y el cuero. En otros lugares, en otras regiones, ejemplo, China, Etiopía, Sudán Central, el equivalente lo desempeñaba la sal. Tengo sal, cualquier otra mercancía de forma relativa puede llegar, cualquier otra. La sal era lo más importante, llevaba mucho trabajo conseguirla y desvertía en agua. Entonces había que obtener directamente, rápidamente las mercancías, pero desempeñaba la sal el papel equivalente, esa forma general, la mercancía más destacada para adquirir otras mercancías, siempre y cuando tuvieran el mismo valor que la sal, porque era tan difícil conseguirla, al igual que las plumas, al igual que el cacao, era complicado conseguirlo. Se convierte en la forma general del valor. Desempeña esa forma general del valor, la destacada, pero era por regiones. Esta forma general del valor era representada. ¿Quiero una levita? Sí, pero el valor es de 2 libras de sal. La equivalente le está diciendo que 2 libras de sal puede ser igual a una levita, porque tiene el mismo valor. 2 libras de sal eran equivalentes, ejemplo, a 4 horas. 4 horas tiene una levita, entonces sí puede representar su valor con esas 2 libras de sal. Estas 2 libras de sal, que era la equivalente, la pasiva, no se mueve, aquí estoy. ¿Quién se enfrenta a mí? Las 10 libras de té, porque son 4 horas. Ah, vale lo mismo. Entonces sí podemos representar el valor. Doy las 2 libras de sal, me dan 10 libras de té. Doy 2 libras de sal, me dan 40 libras de café, porque el valor es el mismo. 4 horas de valor. Cada una de estas mercancías en la forma relativa es el espejo de la forma equivalente. Representan el mismo valor. 4 horas es igual a 4 horas. Es un nuevo carácter, una nueva forma de valor. Las mercancías, dice, acusan ahora sus valores de una forma o modo simple. Ojo, anote, subraye lo que yo le estoy diciendo en este momento. La forma general de esas mercancías acusan ahora sus valores de un modo simple. Lo expresan solo con una mercancía, por eso era la destacada, porque era regional. Expresan ese valor en una sola mercancía. Esa es la forma general del valor. Ojo, puede ser pregunta de examen.
Las mercancías en la forma general acusan de un modo simple solo a una mercancía, 2 libras de sal, o 5 plumas, o 2 cabezas de ganado, o 10 libras de cacao. Esto depende de la región donde esa mercancía era la destacada, porque se enfrenta en su forma natural, bajo todas las formas posibles: levita, té, café, trigo, oro, hierro, etc. Se enfrentó la sal con su forma natural bajo todas estas formas posibles: levita, té, café, trigo, oro, hierro. Sus valores lo expresan de un modo simple a una sola mercancía. Esa es la forma general del valor. Entonces, las mercancías acusan ahora sus valores de un modo simple, solo ante una mercancía. Y segundo, lo acusan de un modo único, solo que ahora es por regiones. Por eso dice que es común, por lo tanto es general de esa región, de ese lugar, y lo hacen de un modo único, simple, de una sola mercancía. 20 varas de lienzo que está en la forma equivalente, dice, ¿quién se enfrenta a mí? Cualquiera de estas relativas, siempre y cuando acusen su modo único, natural, solo con las varas de lienzo. Entonces esta levita es igual a 20 varas de lienzo, es su forma común. Es por lo tanto general, es la más destacada, es la más importante. Aquí las 20 varas de lienzo dice, aquí estoy, soy la más destacada, soy la importante. ¿Quién se enfrenta a mí con estas 20 varas de lienzo? Una levita, 10 libras de té, 40 libras de café. Si yo quiero, digo, tengo 40 varas de lienzo, entonces esta tiene que aumentar, serían 2 levitas. Si yo quiero 40 varas de lienzo, va a aumentar a 20 libras de té, o 80 libras de café, o 1/8 de trigo, o 4 onzas de oro, o ya 1 tonelada de hierro. Su forma común a todas es por lo tanto general. Aquí estoy viendo la forma simple, sí, pero es la forma general. Lo acusa a una sola mercancía porque es la más destacada, la más importante, según el lugar, según la región. ¿Entendemos esto? ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, Lic. Muy bien. Estamos hablando de esa forma del valor. Una mercancía solo puede cobrar su expresión general del valor si al mismo tiempo todas las demás lo expresan en un equivalente. Este es el equivalente. Y puedo decir, son 6 horas, son 4 horas. Este es el trabajo humano materializado. Todas las demás tienen que tener la misma expresión de valor. 4 horas, porque su equivalente es de 4 horas. Si no, no puede expresar su valor. Por eso dice, una mercancía solo puede cobrar expresión general del valor si al mismo tiempo las demás, todas estas, miren, la levita, el té, el café, todas van a expresar ese mismo valor que el equivalente, 4 horas. 4 horas es igual a 4 horas, son iguales, entonces sí puede existir la expresión general del valor con esta única mercancía destacada por región. Dentro de esa forma general, hablamos de la equivalencial. No es más que la expresión, es un resultado de la forma relativa del valor. Solo me está diciendo que las plumas son las más destacadas. Entonces podría pasar aquí 20 plumas, es igual a una levita. Son iguales porque expresan directamente el mismo valor. El resultado de esta forma relativa del valor expresa el equivalencial, porque son un espejo, son iguales. 5 horas es igual a 5 horas, 4 horas es igual a 4 horas. Solo es la forma especial de esta mercancía que se reviste como equivalente general, porque en la región pueden usar las plumas, la sal, las cabezas de ganado o el cacao. Todas las demás se convierten en una forma única y general de esa región, porque estas mercancías son las más destacadas, son las más importantes y pueden generar el equivalente de cualquier otra mercancía relativa. Esta forma, esta expresión,
se imprime al mundo de las mercancías en una forma relativa. Puede quedar, dice, al margen del equivalente. ¿Qué significa? Que el lienzo, en este caso, estas 20 varas de lienzo, es la forma permutable. Esta es la forma equivalente, la destacada, la más importante y la que utiliza Marx en su texto. Es la forma equivalente, dice, permutable. Esta puede permutarse con cualquier otra relativa, porque esta sí lo puede hacer, dice. El lienzo es la que reviste la forma permutable, como las cabezas de ganado, la sal, el cacao, las plumas. Esta representa directamente su forma. Las otras no lo pueden hacer. Se encuentran imposibilitadas de hacerlo, porque la mercancía más destacada, según la región, era la sal. Entonces, no podía venir otra mercancía y convertirse en la sal, porque la sal era directamente la mercancía equivalente general, la más importante, la que puede revestir la forma de permutarse. Solo la sal tenía esa posibilidad, permutarse. ¿Quién se enfrenta a la sal? Cualquier otra mercancía, pero es la sal. Por eso dice que las demás se encuentran imposibilitadas. La sal tiene 4 horas. Cualquiera que tenga 4 horas puede representar su valor, pero si tiene 3, no puede, se halla imposibilitada, no se puede enfrentar a la sal, no se puede enfrentar a las cabezas de ganado, no se puede enfrentar a las plumas, al cacao, si no representa el mismo valor. 5 horas, dice el cacao, 5 horas, 5 libras de cacao. Las demás, si no tienen ese valor, se encuentran imposibilitadas de enfrentarse al valor de esas 5 horas, de esas 5 libras de cacao. ¿Me explico? ¿Me explico, jóvenes? Sí, licenciada. Muy bien, vamos con la forma dinero. La forma dinero, dice, juega un papel equivalente general, pero universal. Ojo, esta no es lo mismo que acabamos de ver. Con la destacada, la forma general del valor la acusa a una sola mercancía. Pero ahora no, dice, ahora vamos a ver la forma de dinero. En este momento ya puede incluir el dinero. Quien me hacía la pregunta, hoy sí, van siendo, dice, los metales. Y aquí el oro desempeña una función equivalente. Universal, no general. El oro desempeña una función equivalente universal. Ahora ya no es la mercancía más destacada, la sal, las plumas. No, ahora hay una universal y se llama oro. Aquí inicia la forma dinero. Desde este momento empezamos a ver la forma dinero. El oro es el que se enfrenta con las demás mercancías en función de dinero. De dinero. 20 varas de lienzo. Sí, la expresión es de 2 onzas. Pero el dinero es oro. 2 onzas de oro. Este es el dinero que representa esas 20 varas de lienzo. Una levita representa 2 onzas de oro. Esa es la función del dinero. Ahora es universal. Cualquier mercancía se puede enfrentar, sí, siempre y cuando esté al equivalente universal, que es el oro. ¿Cuánto vale directamente las 10 libras de té? 2 onzas de dinero oro. ¿Cuánto cuestan las 40 libras de café? Dinero oro. ¿Cuánto? 2 onzas. ¿Doy 2 onzas? Sí. Por esas 40 libras de café, estas 40 libras de café está diciendo, voy a dar esas 40 libras de café por esas 2 onzas de oro. El oro es el que se enfrenta con las demás mercancías ahora en función de dinero, pero universal, universal, ya no destacado, universal. El oro pasa a cumplir el papel de equivalente general. Entonces, sustituye totalmente a aquella mercancía destacada y se convierte en dinero. La expresión del valor del mundo de las mercancías ahora está en el dinero, en esa mercancía dinero, en su forma dinero. Esa es la forma general del valor ahora, el dinero. ¿Qué puedo adquirir? Cualquier mercancía con la forma dinero, pero antes se hacía única y exclusivamente con el oro, inicialmente con el dinero
oro, doy una onza de oro, ¿qué puedo obtener como mercancía que tenga el mismo valor a una onza de oro? Recordemos que era muy complicado conseguir el oro, llevaba mucho tiempo. Por eso se convierte en la forma universal, porque era lo más complicado de conseguir. La mercancía, dinero, oro, esta inició como una mercancía. Y el precio son estas 2 onzas. El dinero siempre va a ser el oro, pero el precio es 2 onzas. 20 varas de lienzo tiene el precio de 2 onzas de dinero oro. Una levita tiene el precio de 2 onzas de dinero oro. 10 libras de té tiene el precio de 2 onzas de dinero oro. 40 libras de café tiene directamente el precio de 2 onzas de dinero oro. Esta mercancía funciona entonces como dinero oro. De la forma precio. El oro sustituyó aquel papel equivalente general de aquellas mercancías que eran destacadas. Ahora es un equivalente universal para todas las mercancías. Ahora solo lo vamos a ver en función de dinero, oro, pero a través del precio. El precio, aquí estoy diciendo que fueron 2 onzas, pero puedo decir que fueron 10 onzas, un lingote de oro. Ese es el precio del dinero oro. Así es como inicia ya la integración de la forma dinero en las mercancías. 20 varas de lienzo equivalen el valor por el trabajo humano incorporado, solo con el precio de 2 onzas. ¿De cuánto? De dinero oro. Esto podía tener el trabajo incorporado de 20 horas, por ejemplo, de trabajo humano por esas 2 onzas de oro. De valor, ejemplo, de 10 horas de trabajo. 10 horas de trabajo es exactamente igual a 20 varas de lienzo. Solo que ahora lo estamos expresando con dinero, oro, con un precio de 2 onzas. Si yo quiero 40 varas de lienzo, ¿sí? 40 varas de lienzo, ¿qué me tienen que dar? No 2 onzas, porque 2 onzas es por 20. Tendría que pagar 4 onzas de oro por 40 varas de lienzo. Este es el precio y el dinero es el oro. Hoy, como equivalente universal para esas mercancías. Esa forma dinero son los metales preciosos que se pueden conservar por largo tiempo. Las plumas desaparecían, la sal se convertía en agua, las cabezas de ganado se morían. Entonces, esa fue la equivalente general, la destacada. Pero tenía muchas dificultades para poder obtener más mercancías. Entonces buscan la manera de tener directamente un equivalente universal sin riesgos, sin alteraciones, fáciles de transportar. Y eso lo hacen directamente en pequeños trozos de oro, que encerraban una gran cantidad de trabajo social. Por eso cambió el proceso de ser equivalente general, porque había muchas complicaciones y se quedan únicamente con la forma dinero. Esta expresión es la más simple. Esta mercancía dice que se acusa directamente con la forma precio, el germen de la forma dinero. Se encerró en esa forma simple de la mercancía. Hoy permanece entonces como dinero y se encierra en la forma más simple, dinero. Muy bien, señores.